Mi nombre es Janet Muñoz para servirles. Me toca desarrollar el tema consideraciones del mercado laboral dentro del mundo del trabajo. Y desde luego vamos a ubicar ese gran tema desde el punto de vista de orientación vocacional, cómo lo vemos y cómo lo aprovechamos. El mercado laboral, a mi juicio, tiene tres grandes componentes que interactúan para producir un resultado. Los grandes componentes los podríamos considerar como uno, la oferta de trabajo, otro, la oferta de oportunidades educativas o la oferta educativa, otro, la demanda de trabajo de las personas, y esa interacción, unos a otros se comunican, se revisan, se dinamizan, se potencian, ¿no? Y se transforman y van dando sus diferentes productos o resultados a lo largo del tiempo de manera diferente, según la sociedad cambia. Tomemos, por ejemplo, el tema de oferta de trabajo. Esa oferta de trabajo es la que la sociedad produce como consecuencia de darle respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad. Hoy, con unos inventos y con unas consecuencias del pasado y unas expectativas, ¿verdad?, esa oferta de trabajo es diferente a la que fue anteriormente. El otro gran componente del mercado laboral es la oferta educativa. ¿A qué nos referimos con eso? A la respuesta que da la sociedad mediante cursos, programas, especializaciones, capacitaciones y otras a ese cambio que tiene la sociedad y que lo hace mediante la demanda de trabajo. Aquí también cambia mucho la manera en que la sociedad ofrece esa oferta educativa, ¿no? La tenemos que ver no solo como la oferta que ofrecen las universidades, no, es la oferta que ofrece la sociedad en general, ¿no? El sistema privado, el sistema público, digamos una oferta educativa a nivel de especialización técnica, a nivel de una capacitación rápida o de una formación más profunda como un posgrado, ¿no? Y las modalidades que ofrece son muchas, desde la oferta presencial tradicional hasta la oferta a distancia, que en un momento dado también fue importante para responder a ciertas necesidades, ¿verdad? Y ahora la oferta virtual, que probablemente es la que va a competir seriamente con la oferta presencial. El otro factor o componente, la demanda de trabajo de las personas, es la que hace que esas personas utilicen la oferta educativa y aprovechen o busquen la oferta de trabajo, pero con diferente nivel de competencia, ¿verdad? Aquí la demanda de las personas y de los trabajadores va a ser en función del punto en que se encuentran, de la situación en que se encuentran, que es muy variada, ¿verdad? Van a entrar a ese mundo del trabajo, ese mercado de trabajo, con diferente nivel de competencia, lo que no quiere decir que lo van a mantener con el tiempo, porque si no sería una sociedad muy estática y no dinámica. Al interactuar esos tres factores, entonces producen un resultado que son las nuevas modalidades de trabajo, las nuevas formas de preparación para el empleo y la modificación del empleo como tal. Ese mercado laboral se alberga, yo les diría como un símil, en un gran espacio que podría ser, considerarlo como una familia extrema y grande, ¿verdad? Donde ese espacio que provee un hogar, o sea, un lugar, ¿verdad?, y toma en cuenta a los diferentes miembros de la familia, o sea, a diferentes personas, ¿verdad? Personas y organizaciones. Si lo ponemos como ejemplo, ¿qué veríamos en ese hogar? Y ese hogar tenemos que tener la imaginación de que no es formal con una estructura, no, nos lo imaginamos, vivimos en él, ¿verdad? Pero él, al fin y al cabo, alberga a estos miembros como familia, a las empresas y a los lugares de trabajo, que ya vimos cómo actúan, a los trabajadores y a los estudiantes, es el otro grupo que está allí, a las instituciones formadoras de esos recursos humanos y a los grandes sectores de la actividad laboral, sectores de la construcción, sector industrial, sector de servicios, la sociedad lo llama de diferente manera, ¿verdad? Y a las instituciones y organismos de gobierno y fuera de gobierno que dictan políticas
y que se preocupan para que se desarrollen estructuras que armonicen y pongan a interactuar a estos factores que mencionamos. Como dijimos anteriormente, íbamos a visualizar ese tema del mercado laboral dentro del mundo del trabajo, pero desde la óptica de orientación vocacional. Aquí es necesario enumerar cómo se compone y de qué manera se comporta el proceso de orientación vocacional, porque podríamos manejar diferentes términos, las personas tener diferentes conceptos, pero sí es necesario armonizar aspectos fundamentales para que cuando nosotros trabajamos en el campo de orientación vocacional seamos comprendidos por ese entorno también. El proceso de orientación vocacional siempre estará dirigido hacia las personas. Sean niños, sean adolescentes, sean personas jóvenes, adultas medias, adultas mayores, cambian. Y así cambiará, digamos, la intervención en orientación vocacional que hagan los profesionales en orientación, porque es diferente tratar ese tema en la niñez que en la adolescencia y que en otras etapas, ¿verdad? Pero de alguna manera no nos salvamos, no importa lo que sea, de tomar en cuenta lo siguiente. Siempre ha de haber una exploración y una evaluación de las personas. Pongámonos ahora en el campo de la adolescencia o del adulto, ¿verdad? Siempre va a ser una exploración y autoevaluación de las características de las personas. Esa evaluación podría ser mediante autoevaluación de la persona, ¿verdad? Podría ser estimulada por mecanismos, formas que nosotros como profesionales en orientación proveamos. Mucha gente los llama instrumentos exploratorios, pero también hay técnicas y hay juegos y hay muchas formas de ayudar a estimular para que la persona se explore y se evalúe. ¿Por qué? Porque nos interesa desarrollar un perfil de esa persona, de su forma de ser, de sus características, de lo que tiene como fortalezas, de lo que tiene como debilidades, de lo que necesita fortalecer, potenciar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque no nos vamos a quedar solo en esa reflexión o en esa configuración del perfil de cómo somos. Es que la etapa que sigue es cómo ponemos ese perfil confrontándolo o enfrentándolo o contactándolo con la realidad que se encuentra en el entorno. Tenemos que ver cómo ese perfil de nosotros, si lo estamos trabajando con fines de orientación vocacional, va, digamos, a incursionar en la oferta educativa que tiene el país, ¿verdad? De qué manera, como somos y cómo reaccionamos, nos va a ayudar a ver qué tipo de escogencia podemos tener respecto a la oferta educativa. ¿Qué tipo de carreras podemos escoger? ¿Qué tipo de carreras o especialidades técnicas y trabajos posteriores nos gustaría desempeñar, ¿verdad? Y también, ¿qué tal vez no habíamos considerado? Y ese profesional en orientación, en conjunto con todas las posibilidades que tiene, le abre como perspectivas que no había pensado, ¿verdad? Por las características y la forma de reacción y por la nueva oferta que hay, ¿verdad? Entonces, ese es el papel que jugamos. ¿Ve? No es estático el perfil, es que lo tenemos que confrontar con esa oferta que tiene, la oferta educativa que tiene el país para poder guiar en la escogencia de cuáles podrían ser aquellos que más me interesan y en los cuales voy a incursionar para saber más de ellos, ¿verdad? Y ahí de nuevo es el papel de nosotros ofreciéndoles esa información. Por eso, volviendo a la conversación anterior, esa oferta está allí dinámica para que la podamos poner en contacto con los estudiantes, ¿verdad? Y dinámica porque se transforma también. Al mismo tiempo que ponemos a ese perfil de la persona en contacto con la oferta educativa, lo tenemos que poner en contacto con el mercado de trabajo, ¿verdad? El tema de hoy es un tema, digamos, importante, pero relativo a esos otros grandes temas que tenemos en consideración. Y a veces la sociedad le da prioridad al mercado de trabajo y no debe ser así. Es muy importante, pero es relativo siempre. No puede ser algo que limite o que frene un interés y una futura escogencia de algo. Pero no lo podemos ignorar porque le da sentido de realidad a la elección, ¿verdad? Y
y le está proveyendo a la sociedad de unos recursos que va a necesitar. Y la sociedad a veces requiere cierto tipo de escogencia de carreras o de especialidades, etcétera, y el sistema no se los está dando, ¿verdad? Porque nosotros no estamos estimulando eso. Porque la misma sociedad a veces no está valorando bien eso que quiere, que dice que necesita, pero tal vez no lo está valorando bien en prestigio, en remuneración económica, en darle la oferta apropiada. Vean entonces cómo el mercado laboral sí forma parte de un insumo importante en el proceso vocacional, ¿verdad? De allí, dentro de la manera en que nosotros, como en el campo de la orientación vocacional, vemos ese proceso vocacional, es que esos dos grandes componentes, exploración de las personas y ponerlos en contacto con la información del entorno, véase oferta o véase demanda de trabajo, ¿verdad? Sigue el proceso de toma de decisiones y es un proceso que se va configurando desde la infancia también, pero que tiene momentos clave, ¿verdad? Porque no se toma una decisión de hoy para mañana, no se aprende de hoy para mañana, es con el tiempo y con experiencias concretas y es con el tener el estado de madurez necesario para eso, que no siempre la sociedad lo ofrece, porque si ofrece solo dependencia de las personas, ¿cómo vamos a querer que tengan independencia para elegir? Si hace solo imposiciones, ¿cómo vamos a hacerlo? Pero si lo deja por la libre, sin poner parámetros de comparación, etcétera, tampoco cómo la vamos a tener. Entonces no es tan fácil. No es tan fácil el proceso de escogencia de carrera dentro de ese entorno. Ese proceso de carrera, ese proceso, perdón, de toma de decisiones, debe llevar a definir estrategias en las personas y debe llevar, digamos, a prepararse para conseguirlo, ¿verdad? Ahí es muy importante lo que ahora se habla del diseño, de ayudar a la gente con el diseño, con el manejo del diseño, con el manejo de la incertidumbre, con el manejo de la planificación estratégica, ¿verdad? Porque todos esos temas que son ahora de la sociedad podríamos incorporarlos al proceso de toma de decisiones y hacer más efectivo todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Al final, esa escogencia de carrera la tenemos que hacer en función de si me aceptan o no en lo que yo quiero, ¿verdad? Si estoy cerca o no para hacerlo, si tengo las condiciones económicas o no para hacerlo, si venzo el miedo y los prejuicios, etc. Bueno, así con esta síntesis podemos enmarcar el campo vocacional dentro del mercado laboral y del mundo del trabajo. Siguiendo con el tema del manejo del mercado laboral, mucha gente es bastante severa con los jóvenes porque dicen que no han estudiado bien de qué trata la carrera que eligieron, que la escogieron sin saber de qué trataba, etc. También es cierto, ¿verdad? Pero muy cierto es que estamos viviendo en este momento en una sociedad de la inmediatez y de la superficialidad, ¿verdad? Y poco se está haciendo para que la gente sea reflexiva, para que la gente se cuestione, para que vea las consecuencias de las cosas, para que se informe bien, ¿verdad? Y hay que hacerlo, porque es un proceso formativo. Y a veces la misma sociedad quiere un proceso de inmediatez que no calza para nada como un proceso formativo. Ese es mi punto de vista. Ahora hay mucha información, muchísima, cosa que antes no. Pero cuando hay mucha y muy influida por el aspecto mercadológico, eso es bastante complejo, especialmente para la población joven que tiene que elegir. Muy, muy difícil. Entre más cosas hay, entre más oferta hay educativa y entre más presión hay de la saturación o no del mercado laboral, eso paraliza al joven o a los jóvenes en vez de hacerlos reflexivos, ¿verdad? Y esa paralización no es nada positivo para ellos, ni para nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, ni para la sociedad que requiere que las personas, ojalá de verdad, tengan más acertadas decisiones, mejor escogencia de oferta y mejor claridad de escoger lo que el mercado necesita. Eso es utópico, ¿verdad? Lo que tenemos que trabajar es para minimizarlo.
¿Qué es bueno como experiencia? Que planteemos una serie de preguntas a los jóvenes para que ellos se den respuestas y busquen la información bajo esos criterios. Digamos, la pasen por ese filtro. Por ejemplo, ¿qué trabajo hay para ejercer esta carrera o profesión que yo escogí? ¿Qué porcentaje de desempleo hay en la misma, por ejemplo? ¿Dónde se puede trabajar? ¿En qué lugares? En instituciones, en empresas, en trabajo al aire libre, en trabajo a gran presión, dentro de fábricas en un proceso de producción, en un ambiente creativo liberador, bajo condiciones de horario difíciles o no, cuáles son las carreras que están demandando más, etcétera. Y una serie de preguntas más que las vamos a poner a disposición de ustedes para que las puedan utilizar. Poniéndonos en el rol de orientadores, en general orientadores, orientadoras, si queremos poner a disposición de la población estudiantil información, que es nuestro deber y que hay mucho material, ¿verdad? Sí tendríamos que empezar primero por ver y hacerle ver a las personas que están preparándose para la elección que siempre hay diferentes fuentes para la información. No podemos enfocarnos solo en una fuente. Hay muchas fuentes, ¿verdad? Entre más fuentes, más me confundo. No, porque si las organizo bien, si las agrupo, si las sintetizo, se vuelven materiales educativos importantes. Entonces, ve la información del mercado laboral desde diferentes fuentes y especialmente analizarla viendo tendencias. Eso no es fácil, ¿verdad? Ni es algo que lo puede hacer cada profesional en orientación porque no tendría tiempo. Para eso las escuelas formadoras de orientadores, el propio colegio profesional de orientación, el Ministerio de Educación Pública, hay muchas organizaciones que pueden ayudar en eso y utilizar a los especialistas en análisis de mercado para solicitarles eso, por un lado. En un medio que yo desarrollo, que ustedes lo conocen, que se llama El Periódico en la Cima, favorecemos eso, por ejemplo, y hay ejemplos de eso, de diferentes fuentes de información, tratado, digamos, la información de mercado desde diferentes fuentes y viendo tendencias, o sea, a lo largo del tiempo, cada 5 años, cada 3, cada vez que se produce un gran cambio, ¿qué tendencias hay? ¿Cómo ha variado? No es lo mismo hace 5 años que lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y las tendencias antes variaban más prolongadamente, ahora no, ahora una tendencia puede variar en 2 años, en 3 años, antes decíamos que 10, ¿verdad? Pero las tendencias es importante porque es una actualización y no estamos obligados a hacerlas nosotros. Definitivamente, para eso hay expertos. Sí estamos obligados a buscarlas, a solicitarlas y a utilizarlas, ¿verdad? Pero no a hacerlas, porque no es nuestra profesión. Puede haber muchas formas de clasificarla. Yo he encontrado, por ejemplo, fuentes como las siguientes: publicaciones sobre empleo y sobre tendencias del mercado que ofrecen los diferentes medios del país. Ahora los medios de comunicación sí se han enfocado en eso bastante y han dado mucha información que antes no la había, por ejemplo, los medios como tal. Las encuestas que hace el INEC de empleo, sobre empleo, esas son importantísimas porque esas sí puede uno ver los números, los porcentajes y las tendencias, ¿verdad? Porque entonces ya nos olvidamos si eso está bien o está mal, si está saturado o no, cómo va la economía. No, eso no lo dicen otros, sino lo dicen de manera organizada y nos dicen si eso va bien o no, ¿verdad? Y el estudiante o la persona que esté eligiendo lo puede tomar en consideración si quiere. Y si no quiere, está consciente de eso también porque se quiere revelar, porque quiere arriesgarse, porque quiere abrir un nicho de mercado y está en su derecho. ¿Ven? Pero entonces esas fuentes nos ayudan para eso. Las encuestas, buscar esa información muy bien. Por ejemplo, otra fuente son los pronunciamientos de las cámaras empresariales. Están hechos a su favor, desde luego, pero es que hay que verlo, hay que considerarlo también. Las cámaras empresariales, ¿qué opinan de esa información? Por ejemplo, los observatorios de empleo de las universidades, que ahora hay varios observatorios de empleo, que yo recuerde, por ejemplo, el de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el OLAP,
el Observatorio Laboral de Profesiones de CONARE, una excelente decisión que hubo en este momento y que está trabajando también eso. El pronunciamiento de los colegios profesionales. En el caso de nuestro medio, que yo les comenté anteriormente, hemos hecho 2 o 3 consultas a todos los colegios profesionales mandándoles un cuestionario sobre qué opinan sobre el mercado laboral, el futuro, la saturación o no de las profesiones que enmarcan ellos en su accionar, ¿verdad? Eso es importante, no es lo único, pero es la visión de los colegios profesionales que ustedes saben, velan por el ejercicio de la profesión, por el desarrollo de la misma, etc. Los consultores o analistas sobre el tema del mercado laboral es otra fuente de información muy, muy importante también, que está a disposición en el Estado de la Nación, por ejemplo, en las publicaciones que hacen los medios, y ellos mismos que se dedican a publicar sus análisis, o si se los pedimos. Las publicaciones que genera el Banco Central, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Hacienda, Procomer, CINDE. Ahora es muy común oírlos, escucharlos y leer sobre ellos. Es información importante, ¿verdad? No la única, porque ya vimos que hay otras, pero no podemos dejarlas de considerar, porque se han dedicado a eso, ellos. Y las publicaciones de empresas reclutadoras de personal, que antes no aparecían y ahora sí. Sobre los grandes temas, a veces se van a parecer bastante también a los sectores que los alimentan, pero es necesario considerar los grandes temas del mercado laboral en función de orientación vocacional. La demanda laboral es un tema importantísimo. Los temas de empleo, subempleo y desempleo. Los temas del mercado laboral de las diferentes profesiones. Los temas de visión sobre el empleo de entes relacionados con promover el empleo, con crear el empleo, con planificar estrategias o respuestas para tener o no tener empleo, o para decidir o mencionar cuándo hay saturación o no. Esos son temas que nos interesan a nosotros. Especialmente la saturación es algo que ha inquietado ya mucho a la sociedad. Sin embargo, a veces se olvida que estamos preparando gente para la globalización. Y ahora también puede no haber saturación porque se trabaja para otros lugares, desde nuestro propio país o no. Tomamos un avión y hoy vamos para un lado y venimos para otro y salimos para el siguiente. Se abrió mucho el mercado laboral y no solo verlo estático dentro de una organización o una empresa. Muchos de ustedes ven que se está hablando del emprendedurismo por eso. Esos son temas que tenemos que tocar nosotros. Cómo gestionar nuestro propio empleo, ¿verdad? Vamos a ver otros temas. Cómo los diferentes grupos de población ven esto. Nos interesa ver grupos discriminados, ¿verdad? Grupos insatisfechos que la sociedad no les ha dado respuesta. Esos son temas que tenemos que buscar cómo se han comportado para que se trabajen en el campo vocacional. Hablar de tendencias como tema, ¿verdad? Que antes no se hablaba de tendencias como tema del mercado para nosotros. Situación digamos, por ejemplo, de nichos como los graduados profesionales, llamados profesionales, los de nivel universitario, que mucha gente llama de esa manera, que no necesariamente tienen que ser así, y temas como que el mercado de trabajo prácticamente hay que incursionarlo solo para las carreras técnicas o especialidades técnicas, ¿ve? Entonces, esos son temas que tenemos que tratar nosotros como mercado también, ¿verdad? Y el tema de las exportaciones, y que toca con los temas de los tratados de libre comercio, que cuestiona la sociedad una, la mitad y la otra mitad no, y que si traen desigualdad o no, y que si se deben estimular o no, y lo que tenemos que verlo es con una perspectiva nosotros formativa y respetuosa de las formas de ser, pero son temas que están afectando, por ejemplo. En material que va a estar disponible para todos ustedes, traté de escoger 3 ejemplos de cómo poder nosotros acceder a información que nos interesa del mercado laboral y del mundo del trabajo y cómo podemos transmitirlo a los estudiantes. Esa por un lado. Por lo menos 3 ejemplos típicos que abarcaban diferentes medios de información
o fuentes y diferentes temas. Y culminamos con otro resumen sobre lo que está pidiendo en general la sociedad en su mundo de trabajo de características deseables para las personas en trabajo, ¿no? Las competencias, las habilidades, etcétera, típicas de ahora que varían mucho de uno a otro, pero tienen, digamos, un bastante sustento de coincidencia, ¿verdad? En qué se pide. Ustedes han oído que los idiomas, que el estar alfabetizados tecnológicamente, que trabajar en equipo, que saber poner a trabajar a otros, manejar las situaciones de crisis, etcétera. Todo eso va a venir en un material adicional. Gracias.